tardes, amigos de La Voz Ciudadana, en el programa Un Espacio con la Verdad, aquí en la ONG Sin Componenda. Y este programa lo dedicamos a nuestra Madre, la del Perpetuo Socorro, como un signo de esperanza ante la situación política del país que estamos viviendo, y el cual nosotros hoy vamos a dar ese aliento a una población ciudadana que espera en todos que aparezca una sangre nueva, renovadora de esta política, para que no caigamos nosotros arrastrando situaciones muy incómodas para nuestro pueblo, para nuestra nación. Que la historia de la política peruana no sea una historia de fracasos. Estamos a tiempo de levantar esta política caída con la presencia de nueva sangre, con conciencia moral y con peruanidad como identidad de nuestra nación. Por eso, hoy presentaremos el relanzamiento de un partido de centro y católico que muchos estamos esperando. Para nosotros es un gusto tremendo tener aquí a dos representantes, como les habíamos adelantado, de un partido que se va a relanzar y justamente a través de este programa va a ser conocido. Ellos mismos lo van a presentar. Tenemos a nuestro lado derecho al doctor Carlos Gallardo Neira. Él es administrador de empresas, secretario general nacional del partido, que va a dar su nombre, pero en su momentito ellos mismos lo van a indicar. Solamente reitero que es un partido de centro y católico. De igual manera tenemos a Gary Ayala Ochoa. Es un amigo licenciado en Ciencias de la Comunicación. Es experto en estrategia, específicamente de comunicación, un consultor en todos estos aspectos, y es un representante peticionario de las Naciones Unidas. Él es vicepresidente de este partido, que ellos mismos lo van a decir cuál es este partido. Así que empezamos con el secretario general, Carlos Gallardo Neira, para que nos cuente todos los aspectos, el ámbito, por qué estamos nosotros anunciando el relanzamiento de un partido esperado. Sí, muchas gracias en primer lugar por este espacio que se nos brinda para anunciar a nuestra comunidad católica que existe un partido que viene siendo relanzado por personas y líderes católicos, pero que antes estuvieron agrupados y formados políticamente en el Partido Demócrata Cristiano, partido que fue formado en el año 56 por el doctor Víctor Cornejo Chávez, pero que a partir de los años del 80, me parece, ya dejó su participación pública, más no así la formación de sus cuadros políticos. Es en esta coyuntura tan dramática para la moral del país en que varios de los que fuimos jóvenes y formados en las canteras juveniles de la democracia cristiana, nos reunimos y nos convocamos a nivel nacional para ver qué hacíamos frente a esta dramática situación que molesta, invade y busca inclusive destruir nuestras familias y nuestro derecho a formarlas y a dirigirlas. Y entonces es que como resultado y como conclusión de todos los análisis y diagnósticos que se hicieron de diferentes partes del país, se concluyó en que era necesario relanzar una idea que lleve en sí un espíritu muy profundo del rescate de lo que significan los principios y los valores para ser llevados a la política. Y es así que esa decisión se tornó en rescatar a la democracia cristiana primero. Y disculpen ustedes si es que nos tardamos un poquito,
pero es que la actual ley de partidos políticos nos había restado nuestro derecho constitucional de poder adecuarnos a la ley de partidos políticos. Y hemos tenido que seguir un proceso legal. Lo hemos ganado y por fin hemos recuperado ese derecho constitucional de rescatar nuestro nombre como democracia cristiana de los archivos de los registros públicos, y ahora sí ya contamos con el kit electoral y hemos iniciado un proceso de recolección de firmas para adecuarnos a la ley y brindarle al país la alternativa de la esperanza política en los valores y en los principios. ¿Y qué líneas programáticas? Porque al hablar de la democracia cristiana sabemos que tiene un soporte internacional también. Y aquellas líneas programáticas de aquella generación subsisten ahora, han perfeccionado. ¿Qué puede decirnos de eso? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos la línea primigenia de aquellos políticos y aquellos demócratas cristianos que no solamente le dieron al país, sino a América Latina y al mundo la oportunidad de contar con una alternativa de centro, con una alternativa preocupada también por los más débiles y de una alternativa que en sí lleve principios cristianos, porque nosotros acogemos la doctrina social cristiana, que a su vez se basa en la doctrina social de la Iglesia, en pensadores cristianos, en fin, como uno de ellos, como el filósofo Gigi Maritani, que seguramente más adelante Gary podrá conversarles de él, como peticionario de Naciones Unidas que es. Pero sí, defendemos la vida. Es lo primero, lo defendemos la vida. Defendemos la vida, defendemos la libertad y defendemos la familia. Porque sin familia no puede existir promoción del bien común. Sin familia, sin el derecho de familia y el derecho que tenemos todos a promover nuestra familia y a defender nuestra familia, no puede haber dignidad. Son temas que nosotros y nuestro fundador Héctor Cornejo Chávez supo defender y supo inclusive influenciar desde la Constitución de 1978, donde fue un fervoroso defensor de la vida y, por qué no, de la familia, probablemente que sí. Gary, ahora que hemos tocado el aspecto del soporte internacional, la democracia cristiana es conocida por sus grandes personajes políticos que ha tenido, representantes docentes, hombres de derecho, políticos de fuste. ¿Qué nos puede decir de todo eso? Bueno, gracias en primer lugar por la invitación a este importante programa. Por supuesto, hay hombres que se han identificado y han levantado esta bandera de una manera muy importante y han dejado escuela, no solamente en el Perú, sino en América Latina también. Porque es que ha trascendido al tiempo y de ninguna manera nuestro mensaje, nuestro pensamiento, por el hecho de que no haya estado de repente entregado a través de una organización política vigente, es que haya mermado su potencia o su vigencia en absoluto. Es bueno y pertinente recalcar que en los fundamentos que busca el Partido Demócrata Cristiano está en primer lugar la persona humana y su dignidad, la cual no es de ninguna manera comercial, no es de ninguna manera sometida a ningún tipo de discriminación, sino que la tiene toda persona. Obviamente, en la sociedad buscamos que nosotros podamos desarrollar en lo posible una sociedad solidaria, en donde los mecanismos de relacionamiento entre los individuos sea precisamente la posibilidad de que cada uno pueda desarrollarse en función a sus propias capacidades, esfuerzos y potencialidades. En el ámbito internacional, José Luis, te comentaré que obviamente nosotros, en las personalidades que han habido, mira los antecedentes que tenemos, Víctor Andrés Belaúnde, mira lo que hemos tenido nosotros, la figura de Héctor Cornejo Chávez, cuyo centenario de nacimiento estamos celebrando,
y muchas otras personas que engalanan las galerías académicas, literarias, profesionales, científicas del país, hasta políticas, que no están bajo un cuestionamiento de su moral, han sido la expresión de esta escuela llamada democracia cristiana, como organización política también, y que son una galería realmente para el país, son una galería de referentes para las nuevas generaciones. Lo que ocurre es, y es responsabilidad nuestra, lo reconozco, dar a conocer mejor a las nuevas generaciones, sobre todo, todas las personalidades que han pasado por el Partido Demócrata Cristiano y que son fortalezas para que se puedan iniciar nuevos proyectos en adelante, actualmente a partir de ahora, para recomponer esta lamentable situación del sistema de partidos políticos y de activismo político y de práctica política que se ha desarrollado en el Perú en las últimas décadas. ¿No creen ustedes que ahora, con esta política vigente, se han olvidado las raíces de lo que es una conciencia, el carácter del pueblo, la psicología del pueblo, el entendimiento del pueblo? ¿Puede existir una política o políticos con desconocimiento de lo que es una integración nacional, un proyecto nacional, donde está la profundidad de esa peruanidad, específicamente, que es nuestra identidad y que es lo que se está perdiendo y por eso estamos como estamos hoy día? ¿Consideran dentro de ese proyecto nación que ustedes tienen volver a relanzar, recuperar las raíces? Por supuesto, y has tocado un tema muy importante, el alma nacional, al cual se refirió Víctor Andrés Belaúnde cuando hablaba de la integración que debe existir entre los habitantes de un territorio donde comparten historia, donde comparten usos, costumbres, experiencias propias de su tiempo, que se van hilvanando en el tiempo y que van construyendo una realidad en donde todos los sujetos son participantes estratégicos en la medida del oficio, de la profesión, del cargo que puedan tener, pero todos son integrantes importantes de una sociedad, esa alma nacional de la cual habló Víctor Andrés Belaúnde y que ahora ya no se toca. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido más bien es una mercantilización de la política, donde los diferentes grupos, los diversos grupos que ingresan ahora a la práctica política, son grupos que más o menos emergen para las coyunturas electorales, en donde viene una trata. En realidad es la trata del Estado, es la trata de la actividad pública, es la trata de la gestión de la hacienda pública. Y sobre él es que se disputan incluso los escaños en el Congreso. Eso es algo que le ha hecho mucho daño y le sigue haciendo daño al país. Nosotros estamos en contra de esos procedimientos, en contra de las prácticas. Lo que queremos es justamente que recuperemos nosotros ese alma del país que integra a todos los sujetos, aún con la diferencia de pensamientos, de criterios, pero que tienen una fortaleza en el norte, que es la defensa de la persona humana, la familia y la patria. Conciencia común. Por supuesto, exacto. Y esa es la tarea en la cual nos hemos abocado. Queremos traducirlo de repente en los términos más sencillos, en los términos que se pueda comprender en todo punto del país, que toda persona lo pueda comprender y que en este momento se hace tan necesario, José Luis, que nosotros miremos nuevamente a los valores que nos han tenido en historia, a los valores con los cuales el Perú ha sido trascendente universalmente. Que cuando nosotros les expliquemos el mensaje de una manera mucho más sencilla, mucho más concreta, creo que van a ver en el Partido Demócrata Cristiano una alternativa que les va a brindar muchas respuestas. Claro, yo quería acotar, ha sido bastante claro, Dani. Sin embargo, hay una seducción falsa, una seducción hacia la juventud y hacia los ciudadanos que desean hacer política totalmente errada, equivocada, llevada al mal. Porque la política no solamente es
obtener el poder. La política es una dimensión importante del ser humano. Es un don de Dios. Y si lo entendemos así, tenemos que saber que la conclusión de todo ello es el servicio. Y eso es lo que menos se está dando por esta nueva, o esta generación de políticos que ha llevado a la política, creo que los peores o las peores escalas morales en la historia del país. Sin embargo, tenemos esperanza. Y por eso es que estamos acá, los demócratas cristianos, para convocarlos a todos ustedes, amigos que nos ven a través de este video, de esta entrevista, desde su computadora, desde su televisor, para invitarlos a ustedes a este jubileo de la esperanza que la democracia cristiana los invita. Vamos a rescatar nuestro país con valores, con principios. Una sociedad sin principio es una sociedad sin moral. Y lo que nos hace diferentes a los demás, lo que nos distingue a los demócratas cristianos, es que, tal como dice la encíclica El progreso de los pueblos, nosotros creemos que deben elevarse las condiciones de vida de menos humanas a más humanas, pero sin olvidarse de la trascendencia. Entonces creemos condiciones también dirigidas hacia la trascendencia. Y eso es el espíritu. Una nación, un país sin alma, un país sin espíritu pierde identidad. Y cuidado, que el nuevo orden perverso del mundo nos está empujando a aplastar la identidad que como peruanos nosotros debemos defender. Bien, y les hago una pregunta, a ver, ¿cómo es que pueden conjugar una participación ciudadana de los laicos en el Partido Democracia Cristiana sin tener, como se dice, esa vinculación confesional? ¿Por qué? Porque recordando que la Constitución establece que nosotros no somos un Estado confesional, pero sí somos un Estado laico con Dios y con todos los valores y las fuentes establecidas en todo nuestro ordenamiento jurídico, que es la base para el desarrollo de una comunidad nacional. ¿Cómo es que pueden conjugar los ciudadanos? Claro, por eso al inicio nosotros hablábamos de que la política es una dimensión del ser humano, como puede ser la de ser abogado, como puede ser la de ser sacerdote, ¿no? Es algo médico, es una dimensión. Y como dimensión del ser humano está dirigida hacia la trascendencia, y la trascendencia la da solamente la humildad y el servicio. Hay que entender la política como servicio, comenzando por eso. Pero nosotros, desde nuestra formación, ¿no?, católica, tenemos ya una visión sobre el hombre, la sociedad y el mundo. Y es evidente de que esa visión viene siendo alimentada por la fe que hemos sabido aprender y cultivar también, ¿no? Y es lo que nos diferencia de otras agrupaciones políticas. Por eso en alguna entrevista, cuando me preguntaban, creo que fue en 2019, me preguntaban qué era lo que nos diferenciaba de otras agrupaciones. Lo que les dije y les afirmé, y lo afirmo ahora, es que nosotros sí olemos a pueblo y a fe, y nos gusta, y nos apreciamos de ello. Pero ciertamente no somos un partido confesional, porque nosotros no pertenecemos a la jerarquía de la Iglesia. No podemos comprometer con decisiones políticas a nuestra Iglesia. Esta es una tarea, evidentemente, de laicos, ¿no? Y nosotros somos laicos. Y además, no hay por qué tener mucho temor, como que algunos políticos ahora ya comienzan a sudar y a tener noches afiebradas al enterarse de que
la democracia cristiana se ha relanzado. Y la tienen algunos de ellos, inclusive me dijo directamente al Facebook, me dijo, política y religión, un mal presagio para su reactivación. Bueno, me sonó un poco gracioso también, pero tuve que explicarle lo que ahora venimos diciendo en torno a que nosotros no somos un partido confesional, pero sí somos un partido que tiene mucha fe, que tiene principios, que tiene valores y que a esos valores y principios le da un valor agregado, que es el espíritu. Y todavía hoy que estamos viendo los casos de corrupción, falta de honestidad, falta de decencia, es justamente porque se ha abandonado las raíces, la integridad de la persona humana. Entonces creemos que con la simple tecnología que se está aplicando y nos olvidamos de la cultura humanística que siempre el Perú ha desarrollado, vamos a encontrar solamente el objetivo económico cuando vemos que esto no es así, sino tenemos el ejemplo, lo que está haciendo Donald Trump, lo que está haciendo Baldosaro, que ya prometió muchas cosas y coincide mucho con el planteamiento de ustedes, y lo que pasa en Polonia, lo que pasa en la misma Rusia de Putin, donde si bien es cierto son ortodoxos, sin embargo están aplicando el bien común, la solidaridad para el pueblo. Ustedes ya lo han dicho, la política es un servicio, un desprendimiento, y eso se necesita nueva sangre, y el pueblo seguramente está esperando los nuevos cuadros, las nuevas presentaciones que ustedes hagan. Bueno, respetando la soberanía de las naciones y el manejo de sus coyunturas puntuales en sus contextos nacionales, respetando todo ello, nosotros queremos referirnos a la experiencia en el Perú. Y acá nosotros lo que tenemos que poner en claro es que si un proyecto divino abarca a todos los seres humanos, no tiene por qué la práctica en la tierra diferenciarlos, por el contrario, sino integrarlos bajo el mismo proyecto, y aún en la pluralidad de las ideas hay derechos fundamentales que no se pueden vulnerar. Esos los tenemos que respetar, y justamente un sistema democrático comprende a la pluralidad de las ideas, de los pensamientos, incluso de los grupos humanos, de las comunidades. Nosotros lo respetamos y se lo tenemos muy en claro. Ahora, si nosotros como organización política estamos avanzando, estamos presentando el mensaje, es justamente para decirles que en el modelo social, en la práctica social, nosotros tenemos una propuesta muy concreta, muy puntual y muy firme en el respeto de sus derechos fundamentales e inalienables, y que precisamente nosotros podemos darles un programa muy diferente a lo que se ha venido desarrollando hasta el día de hoy, en donde solamente se han desarrollado programas coyunturales de 5 años, programas coyunturales que más han sido como negocios de grupo, hasta familiares, que han tenido un dividendo muy lucrativo para pocas personas, pero que para la gran mayoría no ha sido necesariamente un periodo de gobierno exitoso o beneficioso. Nuestra propuesta está mucho más allá de ello. Nosotros a lo que queremos llegar es justamente a desarrollar un consenso en función a valores, en función a programas muy serios, obviamente muy serios. No somos soñadores, como muchas veces nos lo han dicho, José Luis, no somos soñadores o autores de planes oníricos o románticos, no. Hay experiencias muy importantes que se han hecho con el pensamiento demócrata cristiano. Miremos a Alemania de la posguerra. Konrad Adenauer tuvo la capacidad de poder reconstruir, es el padre de la Unión Europea. Y mira cómo hubo un proceso, y la representante de Alemania, la 4 veces reelecta cabeza, líder en Alemania, mira
¿quién está cuestionándola? Y hay otros países en donde la experiencia democristiana ahora está resurgiendo y va constituyendo una esperanza ante esta coyuntura de corrupción internacional que se ha vuelto hace una fiebre viral. Hay personas que están mirando a la democracia cristiana como una posibilidad de una esperanza realmente de cambio, de una nueva coyuntura de vida, de decencia política para sus países. Bien, hasta aquí la primera parte. Para la segunda vamos a hablar de la educación, los medios de prensa, la corrupción y todos los aspectos tan importantes y que es problema para el ciudadano de a pie, para el ciudadano común. Ya volvemos. Nuevamente aquí estamos con La Voz Ciudadana en un espacio con la verdad de la ONG Sin Componenda. Y vamos a entrar para hablar quizás en un lenguaje más simple, la del ciudadano común que está esperando y cuáles los lineamientos programáticos que tiene la democracia cristiana respecto a la educación, respecto a la economía, respecto a la salud, a la cultura, etc. Y vamos a empezar con el ámbito de la educación. ¿Cómo es que están viendo ustedes este panorama actual en donde hay un pueblo que se ha unido, curiosamente un pueblo de fe, para defender los valores de los padres de familia? Y eso porque el Estado se ha entrometido en lo que compete a nosotros. Bueno, sí, efectivamente, como lo conversábamos en una oportunidad, la nación antecede al Estado, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué el Estado pretende subordinar a la nación a sus decisiones y políticas, rompiendo toda una estructura, no solamente de tradiciones y de costumbres, sino de religiosidad, de creencias, aspectos sociológicos, psicológicos, ¿no?, que de repente en un quinquenio pretenden exterminar? Y lamentablemente, me parece a mí que los gobiernos que hemos tenido no han sabido dar el lugar que corresponde y la importancia que tienen las familias para la sociedad peruana. Y entonces se han dejado influenciar por ideologías perversas, ideologías extrañas, foráneas, ¿no? Básicamente las ideologías estas del neomarxismo cultural, y que de una de ellas prende una rama llamada ideología de género, una de ellas, ¿no?, que rompen identidades, exterminan sociedades, buscan acabar perversamente con la familia, y que lamentablemente detrás de estas promociones de ideologías extrañas se encuentran ONGs a las que les denominan caviares, pero detrás de estas ONGs hay otras fundaciones que no son caviares, sino más bien son muy capitalistas y que financian finalmente el rompimiento de las identidades de los estados, de las naciones, de las comunidades, de las familias. Pero frente a esto, la democracia cristiana también da cuenta de que en el país no se ha llegado o no se ha querido llegar a tomar decisiones concretas, efectivas y que den resultados positivos en la educación en el país. Nosotros podemos y tenemos, de hecho, 10 lineamientos de reformas que se le hemos entregado a usted, presidente Vizcarra. A usted le hemos entregado, como que le hemos pedido dialogar sobre estas 10 reformas,
para que el país enderece. Y usted hasta el momento no nos da respuesta a la solicitud que le hemos presentado. Ustedes tienen sus cuadros ya establecidos para el marco educativo, la cultura, lo mejor que sea para el proyecto Nación. Por supuesto que sí, José Luis. Y sobre todo partimos de un concepto. Cuando hablamos de educación, estamos mirando el presente, pero también el futuro. Porque hablar de educación es formar fundamentalmente a las vidas que van a ser las protagónicas en el escenario nacional próximo. Entonces, no podemos cambiar de repente la psicología de las personas que han sido formadas y que tienen un estilo de vida, que manejan una forma de repente de devenir en la sociedad, y entonces entramos más bien a una confrontación y de repente se puede llegar hasta la violencia. La formación, la educación apuntan a otras metas mucho más allá de la coyuntura que se vive. Por lo tanto, el punto de partida es justamente pensar en el país de una manera integral, desde el presente hasta el futuro, obviamente tomando en cuenta el pasado y la experiencia que se ha vivido. Por ello es que el fundamento de las personas tiene que estar alineado a estos principios, a estos valores, decimos, que tienen que ser lo que van a desarrollar las personas en cualquiera de sus prácticas sociales. Ojo, mucho cuidado, la tecnología no es necesariamente sinónimo de éxito, desarrollo y progreso. Así es, en eso vamos. ¿Por qué? Porque a la currícula escolar se le ha quitado el alma, se le ha quitado el espíritu. Y por eso es de que se le ha tratado de reemplazar solamente con tecnología. Por eso es que dentro de nuestros, así es, dentro de nuestro programa de la reforma educativa, creemos en una reestructuración de la currícula escolar, promoviendo los principios, valores y de educación para el trabajo. Tenemos que dotar el arte, la música, que es lo que le da el alma. El uso de educación cívica, en fin. Cursos que se han quitado deliberadamente. Historia donde se ha perdido. Que han sido quitados deliberadamente para que el joven de los 90, que hoy día ya es adulto, no los tenga en cuenta. Y entonces tengamos la sociedad que ahora tenemos. Los organismos internacionales que ahora intervienen en diferentes naciones para imponer un pensamiento único, en el aspecto educativo es lo que están consiguiendo ahora, que el Estado penetre en los hogares y donde la educación responda a esas necesidades que tiene el nuevo orden mundial para que sean sometidos a decisiones que no tienen otra opción los estados que obedecer porque están sujetos a financiamiento. Si tú quieres que te financiemos proyectos de estructuras sociales incluyendo, tienes que ir con estos programas educativos importantes donde tienen un carácter ideológico y racional muchas veces. ¿Qué dice Gary de eso? Sí, justamente. Una cosa es que el Estado cumpla un rol puntual y específico frente a los ciudadanos. Un tema es que cada gobierno coyuntural transitorio utilice al Estado para desarrollar el ejercicio que democráticamente ha obtenido y aplicar el programa de gobierno que con toda legitimidad lo debe hacer dentro del Estado de Derecho. Eso está bien claro, lo tenemos muy claro. Pero otra cosa es cuando se piensa que aplicando temas de moda, pero de moda que han venido preparándose hace mucho tiempo con una alta inversión de dinero y sobre todo de grupos minúsculos, que si vamos hurgando y buscando, vamos a encontrar que son varios trucos de poder socioeconómico, político, geopolítico, que están impulsando esto a través de organizaciones multilaterales,
a través de organizaciones que penetran a los estados en todas las sectorializaciones que tiene el Estado. Entonces ingresan al ámbito de la salud, al ámbito de la educación, hasta el ámbito de la recreación y vulneran aquellas fortalezas que sostenían a la familia, a la persona, aquello que había permitido que se desarrolle muchos aspectos de lo que llamamos civilización, e imponen una nueva forma, una nueva visión que solamente beneficia a muy pocos grupos, más aún grupos de poder socioeconómico, y que bajo el pretexto de una supuesta igualdad, integración, por el contrario, lo que están haciendo es una tremenda discriminación, un tremendo sembrado de discordia entre las familias, únicamente con un espíritu de mercado. Y esto, que lo denominamos en nuestra intervención en el Foro de las Naciones Unidas como fundamentalismo de mercado, esto es lo que se está proponiendo en realidad, la destrucción de la familia para que el mercado pueda hacer presa a cada uno de sus integrantes y se fomente la cultura planetaria del individualismo y del egoísmo, en donde el éxito es que cada uno, a como dé lugar, a cualquier costo, llegue a una supuesta cima de confort. A eso se quiere llegar. Y entonces se emplea bajo mecanismos de aparente horizontalización de la educación, se imponen nuevas formas que en realidad no están acordes con la integración, con la educación holística, por el contrario. Sobre esto lo tenemos bastante claro y obviamente cómo no vamos a defender la identidad que debe tener la mujer y la que debe tener el hombre. Son seres que deben tener los derechos por igual, por supuesto. Eso lo tenemos muy claro. Ya, lo que se está conociendo en estos momentos, más bien por el contrario, que existe una desintegración nacional. Porque se está polarizando las formas de pensar, las formas de sentir y las formas de opinar de unos con otros. Los partidos políticos en el plano educativo, uno está en contra de esta nueva educación que nos impone el nuevo orden mundial y otros están de acuerdo. Generalmente es una pelea entre lo que es la izquierda y la derecha. Si ustedes son partido de centro, entonces tienen que ver una propuesta en la que antiguamente, recordando a lo que ha nombrado a Víctor Andrés Belaunde, en su ideología se enfrentaba pues al socialismo, al marxismo y por otro lado se enfrentaba al propio aprismo. ¿Por qué? Porque siempre tenía una ubicación de centro donde lo mejor de cada lado es para bien de una comunidad, de una ciudadanía, de un pueblo, de una nación que está de sus políticos esperando un servicio a favor de todos ellos. Y en el campo educativo, lamentablemente, no estamos viviendo hoy por hoy todos esos valores y principios éticos. Hay un aspecto también que yo les preguntaría. Cuando se habla de principios, valores éticos que la democracia cristiana con grandes personajes ha manejado, yo recuerdo en el campo del derecho, y hasta ahora está vivo el mejor civilista que tenemos, Carlos Fernández Cesarego, ¿no? Defensor de la vida desde la Constitución, la familia, él es ejemplo de docencia, es ejemplo de transmisión de lo que es un sentido educativo, un concepto educativo donde va más por la formación de la persona humana en forma integral. Y no como ahora está ocurriendo, se está desintegrando la persona humana, porque hasta la personalidad, que es un aspecto integral, también lo están deformando con esta ideología. Pero aquí viene la otra pregunta. Ellos tienen, los que están implementando esta nueva ideología, esta educación
farsante, un apoyo de los medios de comunicación, de los medios de prensa. Y aquí entramos al aspecto de la información. ¿Qué opinan? ¿Qué haría la democracia cristiana con los medios de prensa? ¿De qué forma establecería mayores vínculos al servicio de una nación? Bueno, en realidad nosotros partimos del respeto a la libertad de prensa. Nosotros que nos ubicamos en el justo medio y que por ello asumimos el costo de que los grupos de las simetrías extremas, de acuerdo a sus antojos y a sus propios intereses, nos califican cuando ven que no coincidimos con ellos, de ambos lados, de ambos extremos. Nosotros queremos decir que respetamos irrestrictamente las libertades de las personas, las libertades ganadas con el lapso del tiempo, las libertades ganadas con mucho esfuerzo, y eso no está en duda, en principio. Luego, lo que nosotros tenemos que desarrollar es mucha educación y convocar a los responsables de los medios de comunicación para que ellos, dentro de su sentido de responsabilidad, uno, como empresa, y también, dos, como agentes activos en la reproducción de la cultura y los valores, pues ellos tienen un compromiso con el país y tienen un compromiso a largo plazo, José Luis, no es inmediato. El efecto que producen los medios de comunicación masivos se ven a lo largo del tiempo, fortalecen aquello que de repente está defectuoso, de repente fortalecen aquello que precisamente debe cambiar o renovarse, y con ello ocasionan grandes perjuicios que por el contrario debería tener cambios, en donde todos sean actores específicos, pero el rol de los más media en estos últimos años o décadas, por el contrario, se ha convertido en una especie de instrumentalización para formar robots, en donde todos deben vestir una moda similar, todos deben tener un gusto preferencial, todos deben tener una estandarización de vida. Y esa estandarización se la dan justamente a través de programas adictivos, de noticias muy bien elaboradas, estructuradas de impacto, que van a la psicología. Ojo, en los medios de comunicación se aplica muy bien la ley de la psicología, que tiene un efecto en las personas para actuar así de por vida. Entonces, Claro, eso viene como componente del nuevo orden mundial. Claro, Se ha estudiado 50 años vienen estableciendo la psicología masiva. Creemos que hay que tener un gran cuidado y convocar a los responsables de los medios a que de una manera, obviamente, muy alturada, pues hagan un manejo, y obviamente habría que tener una reunión, un grupo digamos, de un conjunto de reuniones con ellos para poder, pues, desarrollar alineadamente el desarrollo del país y de su propio derecho a ser empresa. El tiempo nos está ganando. En realidad cada tema es para hablarlo ampliamente y discutirlo y difundirlo como parte de una opinión discordante a como la que se está viendo en estos momentos de un pensamiento único. No quería terminar esto sin preguntarle sobre todo lo que es la economía. Fuera del programa estuvimos conversando de la economía de bolsillo, el ciudadano de a pie. ¿Creen que hay un olvido con toda esta gente? ¿Qué dice Carlos? Claro, nosotros los demócratas cristianos hemos hecho un estudio al respecto. Y todo es parte de esta estrategia que encamina perversamente al mundo hacia un nuevo orden, para mí, ¿no?, hacia un precipicio. Para los demócratas cristianos, indudablemente, pensamos así. Porque hace un momento hablabas, José Luis, y hablaba Gary, con mucha razón, que ojo, esto apúntenlo bien. Nosotros, los demócratas cristianos, estamos haciendo el derecho, estamos buscando, estudiando, analizando el derecho en la realidad de los ciudadanos, a que los ciudadanos lo tengan la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentar la manipulación.
La manipulación no solamente se da a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación pueden ser los operadores de entes mucho mayores, mucho más poderosos, que te obligan a través de estas organizaciones internacionales, obligan a las naciones, a los países, a los estados, a determinar ciertas políticas y ciertas posturas. De lo contrario, les cortan el apoyo. Pero ¿qué pasa con nuestro país? Vengamos al país. Nuestro país, luego de la década de los 90, se ha vuelto un país escarbado. Vienen ciertas transnacionales y corporaciones extranjeras, vienen a escarbarlo y les interesa solamente extraer el recurso y llevárselo. Y entonces el Perú depende solamente del precio de los minerales que se les da ese precio en el exterior. Y de eso vive, y ese es el piloto automático, amigos. Ese es el piloto automático. Los precios en el exterior de los recursos mineros. Pues bien, la democracia cristiana plantea de que tenemos que ser generosos con nuestro futuro y tenemos que lanzarnos al desafío de dar el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es darle valor agregado a la producción nacional. Y es allí donde nosotros creemos y rescatamos esta economía de bolsillo, esta economía que llega. Carlos, eso de valor agregado lo vengo escuchando de varios gobiernos, pero el cómo nunca lo vemos. Y cuando tú dices ya en la economía de bolsillo, ya es para que el ciudadano participe también, porque es parte de la economía, es ignorado, es excluido. Los pobres marginados no ingresan a la ley del mercado y todo eso es una revisión precisamente que responde a los postulados del respeto a la persona humana y la dignidad, porque no podemos ver que unos ricos se hagan más ricos y los pobres sigan siendo más pobres todavía. Sí, si tú te das cuenta, José Luis, el modelo económico no varía, tiende a una perpetuidad, y si haríamos un perfil incluso de las personas que acogen los cargos o las carteras de economía en las últimas décadas, se va a dar cuenta que todas tienen una misma escuela. Todas provienen de organismos universitarios que tienen ya un concepto sobre lo que es el manejo económico y que tienen un concepto incluso sobre lo que es la redistribución de la riqueza. En este caso, nosotros tenemos muy claro lo que es el bien común y lo que es justamente la economía de bolsillo. La solidaridad también, Fundamentalmente ahí, y que las cuentas en azul realmente se tienen que notar en el bolsillo del ciudadano caminante. Eso está muy bien. Allí se tiene que notar esa economía de bolsillo. No es la gente que produce televisores, ¿sabes? No es la gente que produce ciertos productos de consumo que terminan teniendo 3, 4, 5 en cada casa y la familia dividida. Claro. No, sino una economía que realmente sirva de sustento y de crecimiento y desarrollo al ser humano. El tener mejores seres humanos tienen una mejor sociedad. Pero yo quería señalar esto, este segundo paso, ¿no? Que a los demócratas cristianos nos apasiona, porque creo que estamos confiados que es posible hacer, si es que nos decidimos y tomamos las decisiones políticas correctas. Miren, nosotros podríamos, se llama industria, esto se llama industria, pero no se llama industria que el Estado se haga cargo de grandes empresas estatales, no, eso no se trata, eso ya quedó en el pasado. Se trata de buscar la asociatividad que en estos momentos hay. Por ejemplo, tenemos a los cafetaleros, a los de la cocoa, cacao, perdón, a los del cacao asociados y todo. Pero ¿qué sucede con ellos? Sucede que están produciendo bien, algunos tienen problemas con la plaga, pero están produciendo, el café peruano está siendo reconocido con categoría a nivel internacional, superando al colombiano y a otros países famosos, en algunos árabes. Bien, está siendo reconocido. Y hay una asociatividad. Pero ¿qué sucede?
el Estado como Estado, el gobierno que esté presente de ayer, no les está entregando las certificaciones para que ellos puedan exportar. Y entonces, ¿qué sucede con todos estos productores? Lamentablemente tienen que vender al precio que 4 grandes empresas con capitales chilenos, ¿no? Les dicen y les ponen como precio de compra, y tienen que someterse a ello y no les permiten crecer, ¿no? Entonces se abre siempre la brecha más distante entre los ricos y entre los pobres, ¿no? Entonces tenemos que para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar, y esta es una propuesta de nuestro partido, la creación del Banco de Fomento de Promoción, ¿no? Que pueda buscar formalizar asociativamente a ciertos sectores, ¿no? Ciertos sectores productivos con tasas especiales para ellos, preferenciales, pero solamente por cierto tiempo, porque se supone que con capacitación, en fin, una serie de paquetes que se les tendría que venir y tendrían que prepararse en 2 o 3 años para iniciar la competencia en otros años. Simplemente de promoción, no es para toda la vida. Ya. No quiero terminar esto también por lo que acabas de decir, preguntando acerca del partido en sí, ¿no? ¿Quién es el presidente del Partido de la Democracia Cristiana? ¿Cómo van los acopios de firmas? ¿Cómo están con sus estructuras de organización a nivel nacional? Para que la gente que quiera ser invitada o colaboren con ustedes puedan participar. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, gracias por la pregunta y por darnos este espacio que nos permite llegar a muchos peruanos dentro del país y en el mundo. Nuestro presidente es el arquitecto José Antonio Bengochea Castro, quien es un catedrático muy identificado con la formación de jóvenes profesionales y que está en este momento asumiendo este reto importante, histórico, para nuestra organización. Estamos precisamente facultados para desarrollar la campaña de firmas, para lo cual tenemos regiones que se están organizando con este fin, en Lima distritales, y también hay provincias alrededor del país, en donde estamos ya distribuyendo los planillones, estamos dando las directivas para que puedan aplicar ahí localmente y también de manera regional la captación de firmas a través de diferentes medios que estamos permanentemente viendo, examinando y también pues de algún modo alentando, porque no es fácil. Lamentablemente, el sistema de partidos políticos en este momento no está diseñado para una, digamos, performance muy democrática en la organización, la formalización de las organizaciones políticas. No es muy democrática. Se ha dejado un gran margen para la comercialización. Quien tiene más dinero tiene más posibilidades de obtener firmas. Quien tiene más poder económico o de inversión tiene más posibilidades de formalizar una institucionalidad política. Y ese no es el espíritu democrático, definitivamente. Estamos ante esta coyuntura trabajando con las herramientas que tenemos, con la voluntad y obviamente con el pensamiento que tenemos. Es un reto, pero lo estamos asumiendo pues, con mucha hidalguía y con mucha entrega. Con esto de espíritu democrático, y voy a hacer la última pregunta, la pregunta final, me has hecho recordar qué pasó con la democracia cristiana en el tiempo de Velasco, que ahora que hemos estado hablando de los medios de comunicación, con la presencia de
Héctor Cornejo Chávez controlando o representando el control de un medio como fue el comercio. Claro. El espíritu democrático que pasó ahí. Bien, es precisa la pregunta que hace José Luis. Y es evidente que es una pregunta que la venimos esperando hace mucho tiempo, porque tal como nos ha señalado Gaby, quien es nuestra estratega en comunicación, existe lo que es la manipulación en la información. Y aquí ha habido una manipulación de la información y no se ha contado la verdad de lo que sucedió en ese momento. Y lo que sucedió en ese momento fue que no solamente el comercio lo manejó durante 1 año o 2 años el doctor Héctor Cornejo Chávez, sino que estuvo la prensa, la que manejó Walter Peñalosa, Rafael Roncayolo, estuvo manejando el Diario Expreso, después Monroe apareció, claro, Héctor Béjar, Hugo Neira, el Diario Correo. Ya, pero la pregunta va directa. Dime por qué. A eso voy. Todos los que yo te he referido eran rojos. Ajá. Algunos siguen siendo rojos, exacto. Otros dejaron de ser rojos. Muy bien, pero en ese momento eran marxistas, confesos. Y quedaba el diario El Decano del país. Quedaba el diario El Comercio. Y este diario Comercio lo pretendían dar al Partido Comunista del Perú, que lo manejaba en ese entonces Jorge del Prado. Pero antes de dárselo a Jorge del Prado, ojo, de que Héctor Cornejo Chávez apenas se dio golpe de Estado, se manifestó en contra del golpe de Estado y señaló zapatero a tus zapatos. Pero él tenía una visión muy humanista y muy cristiana, como un católico muy fuerte. O sea, él anteponía el espíritu y la dignidad del ser humano a cualquier circunstancia y coyuntura. Y entonces él se había enfrentado ya a la dictadura de la oligarquía, digámoslo así, que flagelaba las espaldas de los más débiles, y no podía permitir entregarle precisamente un medio tan importante como era el comercio a los comunistas. Y es por eso que él ingresa, pero no ingresa a sentarse en el despacho de Emilio Quesada. Él no se sentó nunca en el despacho de Emilio Quesada. Él le dijo a un joven, en ese momento estudiante, hoy abogado, Marco Silva Santisteban, que era el secretario general de la Juventud del partido de aquel entonces, le dijo: ubíqueme usted una oficina sencilla, tranquila, en donde pueda despachar. ¿Y sabes dónde despachaba él? Él despachó arriba de lo que era la cochera de los Emilio Quesada en el centro de Lima. Él nunca usó, porque no le gustaba, era una persona muy austera, no le gustó la pomposidad, nunca pisó esas alfombras rojas, ni gozó de esos espejos maravillosos y el pan de oro de los cuadros. No, él estuvo arriba de la cochera. ¿Pero por qué fue esto? Porque existía un llamado Sinamos, un llamado, y esto quiero que le entiendan bien, un llamado Sinamos, que era el Sistema Nacional de Movilización Social, y que lo tenía el general Rodríguez Figueroa, Leonidas, creo. ¿No? Rodríguez Figueroa. Pues bien, ¿cuál era la función de Sinamos? Como era el Sistema Nacional de Movilización Social, era la que tenía que capacitar a estos sectores de educación, de las comunidades laborales, del sector agrario, en fin, tenía que capacitarlas para que manejen estos medios de comunicación. Y no lo hicieron. Y Y más bien, ¿qué hizo? El general Leonidas Rodríguez Figueroa creó el PCR. ¿Y quiénes estuvieron en el PCR? Bernales, Benzaflucker, Roncayolo, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos fueron los que
los que crearon el PCR. O sea, pero en sí, ¿qué fue lo que le compitió en esos momentos al asumir un cargo? ¿Qué hizo desde dentro? ¿Renunció a su espíritu democrático o fue una táctica, una estrategia para impedir simplemente lo que ahora estamos con el pensamiento único de los marxistas en aquella oportunidad que hubiesen impuesto? Lo hizo para evitar de que el pensamiento marxista constituya una república habanera. Lo hizo por eso. Y sacrificó su futuro político para dar paso a pensamientos de dignidad, de reivindicación, de humanidad en un país que venía muy flagelado. Pero siempre se opuso a ese comunismo, disculpen que lo diga así, pero ese comunismo ruin y a ese marxismo que trata de destruir hoy nuestras familias. Esta realidad que vivimos ahora es una realidad muy parecida a la que vive en Venezuela, salvo que el golpe de Estado podía sí constituir y afirmar, un gobierno dictatorial tipo Cuba. Por eso es que ahora los marxistas piden nueva constitución. Estamos en democracia, pero ellos piden nueva constitución porque quieren cambiar las bases de la constitución. Ese es el tema. Que no podemos nosotros caer en el juego marxistoide, el de siempre, el del conflicto y el del caos, el del bolchevique y el que incendia, para luego pedir y exigir derechos por los cuales nunca querían. Bien, le damos las gracias tanto a Gary Ayala como a Carlos Gallardo por habernos acompañado. Prácticamente ha sido un conversatorio de relanzamiento de este partido con tradición internacional y al cual... ¿Me permites un minuto nomás? Quiero invitar. A ver. Quiero invitar a todo el país, ¿no, Gary? A que nos ayuden, que participen en este jubileo demócrata cristiano para el Perú, porque son ustedes los que nos motivan a buscar un cambio, una alternativa. Son ustedes los que exigen ese cambio, y nosotros como políticos nuevos, con estos nuevos rostros y con estas nuevas ideas, estamos dispuestos a fajarnos por ti y tu familia. Muchas gracias, señores. Gracias. Muy bien, nos estamos despidiendo hasta la próxima y esperamos contar nuevamente con su presencia en un posterior programa. Muchas gracias. Gracias.